Ahora fueron 37 los criminales operadores de distintas organizaciones del crimen organizado que fueron enviados a los Estados Unidos. Con ellos ya son casi 100 los líderes y operadores de los cárteles que han sido enviados fuera de este proceso de extradición a la Unión Americana durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Mira, entre los entregados están un hermano del Mencho, líderes del Cártel del Noreste, de los Chapitos, de la Malliza, de los Beltrán Leiva, de prácticamente todas las organizaciones criminales. Y son muchos de ellos personajes centrales de esas organizaciones. Son 92 ya los que fueron entregados, así fuera del proceso de extradición durante esta administración a la Unión Americana, al gobierno de Donald Trump, pero son más de 100. Si le sumamos los que han sido extraditados, como Ovidio Guzmán, los que han sido llevados a Estados Unidos en operaciones extrañas, como el Mayo Zambada o como Joaquín Guzmán López, y esos personajes, la gran mayoría de ellos, están colaborando con las autoridades estadounidenses. El gobierno de México trasladó a 37 operadores de organizaciones criminales a Estados Unidos, todos requeridos por autoridades de ese país y considerados de alto impacto por su capacidad para generar violencia y mantener estructuras delictivas activas. Entre las personas trasladadas se encuentran miembros del Cártel del Noreste, los Beltrán Leiva, Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel del Pacífico. La operación se ejecutó con base en la Ley de Seguridad Nacional, bajo mecanismos de cooperación bilateral y con el compromiso formal de no solicitar la pena de muerte. Las 37 personas se encontraban privadas de la libertad en distintos centros penitenciarios del país y enfrentan procesos judiciales abiertos en cortes estadounidenses por delincuencia organizada, narcotráfico, lavado de dinero y conspiración criminal. Entre los reos trasladados figuran Ricardo González Sauceda, alias El Ricky, líder regional del Cártel del Noreste, con zona de operación en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Es señalado por control territorial y generación de violencia en la franja noreste. Otro es Pedro Insunza Noriega, alias El Señor de la Silla, operador histórico del Cártel de los Beltrán Leiva y padre de Pedro Insunza Coronel, uno de los mandos de esa organización. También está Juan Pablo Bastidas Herenas, alias Payo Zurita, señalado como operador logístico de los Beltrán Leiva, con relación directa con Fausto Isidro Mesa Flores, Chapo Isidro, y Óscar Manuel Gastelum, el músico, quien participó en rutas de trasiego y enlace con proveedores. Dentro del operativo fue trasladado además Armando Gómez Núñez, alias Delta 1, identificado como líder de los Deltas, célula armada ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación. Es señalado por ataques armados y confrontación directa con fuerzas federales. Además resalta Daniel Alfredo Blanco, alias El Cubano, operador logístico del Cártel del Pacífico, y María del Rosario Navarro Sánchez, alias La Chayo, primera mujer mexicana acusada de narcoterrorismo y de proveer apoyo material al Cártel Jalisco Nueva Generación. Con esta acción suman ya 92 criminales de alto impacto enviados a Estados Unidos tan solo en la presente administración. Casualmente, todas han ocurrido algunos días o semanas después de una conversación telefónica entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump, esas llamadas que la presidenta siempre califica de estupendas sin dar más detalles. La semana pasada, además, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, le pidió al canciller Juan Ramón de la Fuente resultados concretos y verificables en la lucha contra el narcotráfico. Para ADN Noticias, Víctor Núñez, Fuerza Informativa Azteca. Y hablando del combate a los cárteles, Estados Unidos comenzará a atacar muy pronto las drogas que llegan por tierra. Así lo afirmó el presidente Donald Trump al asegurar que erradicaron el 97% de las drogas que entran por el agua. Ahora no dio detalles sobre lo que va a suceder sobre los ataques o la detención de estas drogas sobre la tierra, pero bueno, no se sabe si serán sin duda drones o muchas otras cosas, ni dónde se van a producir. And we've hit them hard. You've seen what we've done on the water. We're starting to do that on land. The land is much easier, actually. But we've taken out
almost 100% of the drugs coming in by water. Now we're going to be very shortly starting drugs coming in by land. We know exactly where they're coming from. Bueno, ahí está, y ahí está también el dilema en el que está el gobierno federal. El gobierno federal está haciendo bastante bien las cosas en el ámbito de la seguridad. Estamos hablando de 40,000 detenidos. ¿Quién sabe cuántos han quedado en la cárcel de esos 40,000 detenidos con cómo funcionaba la anterior Fiscalía General de la República? Pero hay detenidos, fueron 40,000, hay cerca de 4,000 entre laboratorios y depósitos de precursores químicos que han sido desmantelados en la presente administración. Están estos capos del narcotráfico enviados a los Estados Unidos. A mí me parece bien que estén enviados a los Estados Unidos. La verdad, no me parece mal, aunque se esté violando el proceso de extradición, pero bueno, al mal paso darle prisa, por lo menos eso puede funcionar. Pero hay que recordar que entonces tenemos a 100 personajes a la plana mayor del narcotráfico. Faltan por detener unos 10, 15 personajes que siguen siendo muy importantes en México, pero la plana mayor del narcotráfico de los últimos 20, 30 años, incluyendo la pasada administración, están allá en la Unión Americana y están la mayoría de ellos como testigos colaboradores. Entonces, cuando la administración Sheinbaum no actúa contra el estamento mayor, o sea, los cómplices y los protectores políticos de esos narcotraficantes, no parece comprender que son los mismos narcotraficantes que envía México a Estados Unidos los que los están denunciando. Entonces se asumen todos los costos, incluyendo los costos de enviarlos a Estados Unidos, sin recibir ninguno de los beneficios. Y queda, una vez más, el gobierno como cómplice de una serie de situaciones que en la gran mayoría de los casos se generaron en el sexenio anterior. Entonces, ese es el dilema en que se debate la administración Sheinbaum. Habrá que ver cómo funciona, cómo vienen las cosas en los próximos días, porque esto que dice Trump, sí, todo parece lo que dice Trump, parece que es puro rollo y que va a atacar por tierra. Perdón, a mí no me gustan muchas de las cosas que hace el señor Donald Trump, pero que las cumple, las cumple. Y hemos visto hasta ahora que todo lo que no se tomó en serio de Trump, incluyendo Groenlandia, Venezuela, lo que usted quiera, al final lo termina Viviana cumpliendo. Por supuesto, y por otra parte, vamos a ver con este laboratorio decomisado en Petatlán, Guerrero, la semana pasada puso de manifiesto dos cosas. Primero, las complejas relaciones que existen en torno a esta reconfiguración que se está dando en el crimen organizado en todo el país. Ese enorme laboratorio de producción de drogas, de distintas drogas sintéticas, era de Inés Omar Coronel, el hermano de Emma Coronel, sí, ex esposa del Chapo y cuñado del Chapo Guzmán, pero operaba en una zona de control del cártel Jalisco Nueva Generación. Lo que hace pensar es que hay cierta alianza hoy entre los Chapitos y el cártel Jalisco Nueva Generación. Esta organización que encabezaba Nemesio Ceguera el Mencho y quienes eran enemigos, hoy parece estar unidos, Jorge. Sí, que la encabeza todavía el Mencho, ahí está, el Mencho es uno de los principales personajes que tienen que ser detenidos. Se confirmó también que ese laboratorio era muy importante en la producción de una droga de moda, el Tusi, cuyo origen es colombiano, se vende a un precio mayor que otras drogas sintéticas y provoca también efectos y daños mayores. Es una de las drogas, decíamos, de moda y también de las drogas del futuro. Es fácil y barata de producir, con alta capacidad adictiva y deja enormes ganancias. En los últimos meses, la droga Tusi ha comenzado a ganar presencia en fiestas, centros nocturnos y círculos de consumo de alto poder adquisitivo. Es una sustancia que suele venderse como si fuera Tusi B, pero que en realidad poco tiene que ver con esa droga original. El Tusi B auténtico surgió en la década de los 70. Fue creado por el químico Alexander Shulgin y pertenece a la familia de las fenetilaminas. Esta sustancia combina efectos estimulantes y alucinógenos, por lo que durante un tiempo tuvo un uso experimental y terapéutico muy limitado. Sin embargo, sus efectos adversos, así como el potencial de abuso y dependencia, llevaron a que fuera prohibida en la mayoría de los países. Con el paso del tiempo, su nombre se convirtió en un referente dentro del mercado ilegal de drogas sintéticas.
Lo que hoy se conoce como Tusi no es Tusibí. Se trata de una combinación de distintas sustancias psicoactivas que pueden incluir ketamina, MDMA, éxtasis, anfetaminas, cafeína, benzodiazepinas y otros compuestos químicos. Uno de los elementos que más llama la atención es su apariencia. Al Tusi suele agregársele colorante rosa para hacerlo más atractivo y para vincularlo con la llamada cocaína rosa o coca Chanel, un término utilizado por los vendedores para asociar la droga con una idea de lujo y exclusividad. Sin embargo, detrás de esta imagen sofisticada se esconde un riesgo grave para la salud. El Tusi puede mezclar estimulantes y depresores al mismo tiempo, una combinación especialmente peligrosa para el corazón y el sistema nervioso. El peligro aumenta de manera considerable cuando el Tusi se consume junto con alcohol, una práctica común debido a que su distribución se da principalmente en fiestas y antros. En el mercado negro esta droga tiene un precio elevado. Mientras que una dosis de cristal puede costar alrededor de 50 pesos, un gramo de cocaína rosa puede alcanzar precios cercanos a los 2,000 pesos. Este alto costo refuerza la percepción de exclusividad, pero también evidencia que se trata de un negocio lucrativo para el crimen organizado. Recientemente, las autoridades mexicanas dieron un golpe significativo contra la producción de esta sustancia. En Petatlán, Guerrero, fuerzas de seguridad desmantelaron una bodega y un laboratorio clandestino donde se fabricaba Tusi y otras drogas sintéticas. En el operativo se aseguraron más de 25,000 litros y 12 toneladas de sustancias químicas. El laboratorio presuntamente pertenecía a Omar Coronel Aispuro, hermano de Emma Coronel y cuñado de Joaquín El Chapo Guzmán. Un dato que subraya la complejidad del panorama criminal es que el campamento se encontraba en una zona controlada por el cártel Jalisco Nueva Generación, mientras que el coronel Aispuro está vinculado al cártel de Sinaloa, específicamente a la facción de los Chapitos. La droga Tusi también apareció en la investigación del doble homicidio del DJ colombiano Jorge Luis Herrera Lemos, DJ Regio Clown, y del cantante de música urbana Byron Sánchez Salazar, Big King. Ambos llegaron a la Ciudad de México presuntamente para asistir a eventos musicales. Sin embargo, la indagatoria apunta a que eran enlaces de grupos criminales para traficar la droga Tusi en su versión Coco Chanel. Los cuerpos de ambos colombianos fueron localizados en septiembre de 2025 en el Estado de México. Apenas en mayo de 2025, la llamada cocaína rosa fue mencionada en el Informe Nacional de Amenaza de Drogas de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos. En dicha publicación, mencionan al cártel de Sinaloa como uno de los principales responsables de la fabricación de la misma en México, al importar grandes cantidades de ketamina desde China. Mientras tanto, en la frontera entre Guatemala y Chiapas se ha incrementado la violencia a tal nivel que el gobierno del presidente Arévalo en Guatemala ha decretado el estado de sitio en todo el país durante 30 días. La penetración de los cárteles mexicanos en ese país, aliados con las propias organizaciones criminales guatemaltecas, ha crecido en forma constante durante los pasados 6 años y más aún desde que asumió el gobierno el presidente Arévalo. El llamado Cártel Chiapas-Guatemala es una extensión del Cártel Jalisco Nueva Generación y es la principal expresión de ese crecimiento de los grupos criminales mexicanos aliados con guatemaltecos en ese país. He decidido decretar estado de sitio en todo el territorio nacional por 30 días a partir de hoy. Este tiene como objetivo garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos, al mismo tiempo que permite utilizar toda la fuerza del Estado, especialmente la de la Policía Nacional Civil y del Ejército de Guatemala, para actuar contra las pandillas y las maras e impedir sus acciones terroristas. Es Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, quien anunció el domingo 18 de enero el estado de sitio durante 30 días a fin de poder utilizar toda la fuerza del Estado contra los grupos que realizaron motines y atacaron policías en la ciudad de Guatemala y otras 5 localidades. Lo que comenzó como un motín carcelario de pandillas terminó por mostrar una cacería coordinada. Miembros del grupo Barrio 18, la Mara Salvatrucha y los Paisas tomaron como rehenes a guardias de seguridad para exigir que los trasladaran a otros centros penitenciarios. 9 policías murieron.
Sin embargo, no son los únicos grupos criminales que operan en Guatemala, país que se ha convertido en una de las piezas estratégicas del narcotráfico mexicano. El cártel Guatemala-Chiapas mantiene presencia en la frontera entre ambos países y la disputa contra otros grupos delincuenciales. Este sitio de gran extensión difícil de vigilar tiene las rutas claves hacia Estados Unidos, lo que ha permitido la disputa entre cárteles transnacionales, grupos locales y fuerzas estatales. Entre estos se encuentran el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Estos grupos se disputan las rutas de migrantes y narcotráfico que llega a Guatemala. A su vez, han establecido alianzas con grupos guatemaltecos como los Huistas para controlar las rutas Huehuetenango, San Marcos y Petén. Fue hasta la llegada del cártel Jalisco Nueva Generación que se introdujo una dinámica de confrontación con estructuras ya establecidas, como el cártel de Sinaloa, que operaba con otras mafias locales. Sin embargo, esta incursión derivó en la aparición de una nueva organización, el cártel Chiapas Guatemala, lo que modificó el mapa criminal y abrió el conflicto, el cual escaló rápidamente a partir de 2021, cuando el corredor fronterizo era controlado por el cártel de Sinaloa bajo el mando de Ismael El Mayo Zambada. Esta disputa ha generado una crisis humanitaria, específicamente para Chiapas, en donde habitantes de frontera Comalapa, Mazapa, Mocintla y Amatenango han huido de la zona. A esto se le suma la presencia de grupos armados y los conflictos comunitarios. En municipios como Tilna, Chenaló y Panteló se ha concentrado el mayor número de desplazamientos desde 2024, convirtiendo al Estado como el principal foco rojo del desplazamiento interno en México. El rezago social, combinado con la violencia y la falta de garantías de seguridad para la población, terminan por convertirse en una carga para los pobladores que se ven obligados a huir. Y el gobierno se sigue haciendo bolas con la reforma electoral y ahora, para justificar una reforma retrógrada con la historia de los últimos 50 años del país, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló de la época pasada del régimen autoritario cuando los sindicatos se afiliaban a los partidos oficiales. ¿Y qué creen? Escuche usted. Hasta México vivió durante años lo que se llamó el Partido de Estado, que era el PRI. Durante la segunda, no solo, digamos desde Calles, evidentemente, y luego con el general Cárdenas, el Partido Nacional Revolucionario, y luego se convirtió en Partido Revolucionario Institucional. Era un partido de Estado, así se le llamaba, porque ahí estaban involucrados todos los sindicatos, el sector empresarial, el sector de los trabajadores, y todo estaba integrado en el Estado mexicano. Ese fue el gobierno de Díaz Ordaz. Fíjense, López Mateos nacionaliza la electricidad y tiene un discurso nacionalista muy reconocible. Cuando llega Echeverría en el 70, ahí se plantean la posibilidad de abrir por la presión de la gente, de los movimientos sociales diversos, y que participaran otros partidos políticos, porque solamente estaba el PRI, el PAN y algunos partidos que habían creado como apéndices en realidad del PRI. Bueno, realmente cuando se empezó a modificar y se empezó a abrir el país, a ser bastante más democrático, fue bastante después de Luis Echeverría Álvarez. Y este es el peor ejemplo que pudo haber dado porque esta misma semana se informó la afiliación masiva de personas, de empleados del sindicato al partido de Morena. Estamos hablando de los sindicatos petroleros, de maestros, los mineros y muchos otros sindicatos para que este partido tenga por lo menos 11 millones de afiliados para las campañas electorales del 2027. Por cierto, ayer Luisa María Alcalde y Andy López Beltrán fueron a informarle a la mandataria a Palacio Nacional sobre que esta afiliación
de los trabajadores de los sindicatos había sido un éxito total. Sí, ahí están. Y para demostrar la regresión, ahí están también los nombramientos. Esto me parece vergonzoso, francamente vergonzoso, y es una demostración más de cómo actúa un partido de Estado. Francisco Garduño, el exdirector del Instituto Nacional de Migración, el responsable político de la muerte de 40 migrantes en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, el mismo que no combatió el tráfico de personas durante su sexenio y permitió una corrupción extraordinaria en esa dependencia durante su gestión, un hombre que está investigado por las autoridades de Estados Unidos, fue designado ahora alto funcionario de la SEP por Mario Delgado, otro que también tiene sus historias allá con la Unión Americana. Garduño será el responsable de los centros de formación para el trabajo de la Secretaría de Educación Pública. Los centros de formación para el trabajo. Una actividad que Garduño no ha desarrollado jamás en toda su larga vida en la política, que ha estado centrada sobre todo en áreas policiales y de seguridad. ¿Qué diablos tiene que hacer el señor Garduño, que se fue todavía sin cubrir legalmente todas sus responsabilidades por aquellas muertes en Ciudad Juárez? ¿Qué diablos tiene que hacer en la Secretaría de Educación Pública? En realidad es otro premio para Palenque y su gente, y es otro argumento de confrontación que tenemos con Washington. Bueno, y hay más. En las próximas horas, Alejandro Gertz Manero será designado embajador ante Gran Bretaña, donde la actual embajadora Josefina González Blanco, que ha sido un desastre, por cierto, ha dejado un verdadero desastre, valga la redundancia, en las relaciones y en el manejo de la sede diplomática, con denuncias hasta de sus propios trabajadores de la embajada, quienes dicen que esta mujer los ha sometido a muy malos tratos. Josefina es la hija de un gobernador de triste memoria en Chiapas, Patrocinio González Garrido, muy amiga ella de López Obrador. Patrocinio fue sacado del gobierno por el levantamiento zapatista y ella tuvo que dejar la Semarnat, fue la primera secretaria de la Semarnat con López Obrador, cuando siendo secretaria de Estado hizo demorar un vuelo de Aeroméxico en Tuxtla porque había llegado tarde al aeropuerto. Hasta que ella no se subió al avión, el piloto tuvo que demorar el vuelo y el piloto tuvo el buen tino de anunciar que el vuelo estaba demorado porque la señora secretaria no había llegado al aeropuerto. Pero dicen que no son iguales ni tienen lazos como el pasado. Gertz se fue de la Fiscalía General de la República, también con denuncias en su contra, y todavía mantiene las custodias, alrededor de 50 personas, y los vehículos blindados que le fueron entregados. Y en la Fiscalía General de la República están convencidos que se llevó también numerosos expedientes. Por lo pronto al gobierno federal le urge que Gertz se vaya a Londres, será designado mañana embajador, y que Josefina, esperemos que se vaya a su casa, no vaya a ser que le den otro cargo, es amiga de López Obrador. Es muy probable que sí, Jorge, habrá que ver dónde la vemos ahora. Y vamos a otro tema, en la reunión de Davos, donde nuevamente, como en los últimos 7 años, la presencia de México es testimonial, siguen desfilando empresarios, jefes de Estado y de gobierno, y bueno, hasta Justin Trudeau con Katy Perry. La respuesta de Donald Trump es una de esas que dice todo sin decir absolutamente nada. How far are you willing to go to acquire Greenland? You'll find out. Las imágenes creadas con inteligencia artificial comprueban sus dichos. En la primera aparece hablando frente a líderes mundiales. Frente a todos existe un mapa donde Venezuela y Norteamérica, con excepción de México, están vestidos de barras y estrellas. En la segunda aparece clavando una bandera estadounidense en Groenlandia, con J.D. Vance y Marco Rubio a su espalda. De nada han servido las críticas. Ninguna ha simbrado la Casa Blanca. Tampoco el inicio del Foro Económico Mundial de Davos, que se realiza en Suiza. Trump aprovechó la reunión de líderes internacionales para difundir un par de conversaciones privadas. La primera con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y una más con el presidente francés Emmanuel Macron, quien lo felicita por su intervención en Siria y sus planes en Irán. Pero hablando de la isla del Ártico, literalmente le escribió: no entiendo qué estás haciendo en Groenlandia. Competition from the United States of America through trade agreements that undermine our export interests, demand maximum concessions, and openly aim to weaken and subordinate Europe.
Las acusaciones directas del Galo contra Trump y sus planes expansionistas recibieron el apoyo absoluto de los asistentes al foro suizo. Un error entre aliados. Así calificó las amenazas estadounidenses sobre Groenlandia la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen. Plunging us into a downward spiral would only aid the very adversaries we are both so committed to keeping out of the strategic landscape. En cuestión de horas, el presidente estadounidense tomará el micrófono en Davos para hablar sobre Groenlandia y las intimidaciones tarifarias contra Europa. Eso y las reuniones privadas que tendrá con diferentes mandatarios arrojarán una idea más clara sobre los planes político-territoriales de la administración Trump en el planeta. Raciel Cruz Salazar. Greenlanders have made it clear they don't want to be part of the U.S. Well, What gives the U.S. the right to take away that self-determination? When I speak to them, I'm sure they'll be thrilled. Fuerza Informativa Azteca. Pues se nos vino el tiempo encima, ya nos vamos mañana. Mucha información aquí en Todo Personal. Descanse, sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Mañana está Trump ahí en Davos a ver qué dice. Y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias y buenas noches.